El 95% de la producción hortícola del país se concentra en fincas de la agricultura familiar campesina, cuya producción es destinada principalmente para autoconsumo y el excedente se destina a la comercialización. El 5% restante de la producción de hortalizas en el país se generan huertas comerciales tecnificadas. Estos datos corresponden al último censo agropecuario que se actualizará este 2022. Sin lugar a dudas, la transferencia de conocimiento para mejorar la calidad y la cantidad de la producción hortícola es necesaria. Actualmente, a nivel país, ya existen varias unidades productivas tecnificadas produciendo hortalizas de alta calidad. Choré es una de las localidades donde algunos pobladores se dedican a la producción de hortalizas. Canal Pro llegó hasta la unidad productiva Hortícola Choré para conocer el emprendimiento familiar y su sistema de trabajo. Muchísimas gracias por venir y compartir también con ustedes, ¿verdad?, la experiencia que tenemos nosotros aquí en Choré. Esta es un emprendimiento familiar que comenzamos hace un año atrás, después de efecto pandemia, por decirlo así, ¿verdad? Vemos la necesidad también de entrar en el tema de horticultura porque era factible, porque estábamos viendo el aumento de las hortalizas. Entonces entramos en el rubro, ¿verdad? Pero siempre estábamos trabajando en el rubro de la agricultura familiar. Y hace un año atrás que entramos a trabajar el tema de la horticultura y anteriormente comenzamos con en campo abierto, ¿verdad? Bajo media sombra. Y tuvimos percance, pero aún así estamos siguiendo, avanzando, ¿verdad? Y este año hicimos una gran inversión también con la ayuda de crédito agrícola. Entonces hicimos también préstamos y pudimos construir un invernadero para la producción de tomate. Esta es nuestra primera zafra de producción y así como estamos muy satisfechos porque se nota con la inversión de esa tecnología, ¿verdad?, cómo está la planta. Estamos muy satisfechos por la forma como están creciendo las plantas, ¿verdad? Estamos acompañando muy bien esta zafra. La presencia del fenómeno climático La Niña trajo consigo una sequía severa y muchas vicisitudes para la agricultura familiar campesina, como la aparición de plagas y enfermedades. Pues la agricultura familiar fue muy afectada en ese sentido. Nosotros como horticultor, el tema de la sequía no tanto, Julio, por el lado de que tenemos sistema de regadío, ¿verdad? Pero sí nosotros la zafra pasada tuvimos ataques de palomilla, de tuta, y casi perdimos toda la producción. Nosotros perdimos 6.000 plantas de tomate, 3.000 plantas que estaban en producción fue atacado y no pudimos controlar. Por más que uno sea profesional, aún así pasamos por problemas muy difíciles. La horticultura en la zona pasó tanto que muchos productores que yo conozco se dejó de producir tomate por el ataque de tuta y afectó muchísimo. Eso a nosotros nos afectó muchísimo. Tuvimos pérdida total de 2 zafras de producción y paramos, ¿verdad? Paramos y hace 2 meses atrás que reactivamos otra vez la producción de tomate porque tuvimos que parar para cortar el ciclo del insecto. Eso fue las recomendaciones también de más colegas, ¿verdad?, de parar un poco el ciclo para poder cortar el ciclo de vida del insecto, y ahora estamos entrando y estamos controlando. Tenemos pequeños ataques, pero estamos controlando tranquilamente. No está haciendo problema actualmente el tema de tuta, pero controlamos muy bien. Sí, la sequía a nosotros nos afectó muchísimo porque nosotros nos dedicamos a la producción de locote, tomate y sandía. La sandía hicimos 2 zafras. La primera zafra que comenzamos en mayo y pasó por la sequía, cosechamos en septiembre del año pasado. La calidad de la fruta no fue buena.
sacamos muy bajo promedio de fruta. La segunda zafra sí que fue pésimo. Fue la mitad del rendimiento que sacamos en la primera zafra. La sequía nos afectó muchísimo. Por más que en la segunda zafra de producción nos acompañó un poquito porque el precio estaba un poquito más alto, pero la sequía fue muy difícil el año pasado. Afectó muchísimo la producción de la agricultura familiar. Y más todavía nosotros que tenemos la mayor parte de producción a campo abierto. Entonces la alta temperatura se logró producir sandía de tamaño muy pequeño. Y ese no tiene valor comercial para nosotros. Y se perdió muchísimo, la sequía afectó muchísimo la producción. A nosotros en la sandía calculo que nos afectó en un 60% la sequía. Pese a las muchas dificultades que enfrenta el campo, la producción no ha parado y actualmente ya están en marcha nuevos cultivos que forman parte de la siguiente zafra. El ingeniero agrónomo y docente universitario Amalio Mendoza también nos comenta la importancia de diversificar los cultivos y rubros. Como dice el refrán, el campo no para y no podemos parar porque el que es agricultor tiene que cultivar, ¿verdad? Depende de su cultivo, ¿verdad? Depende de su cultivo y nosotros como horticultor también dependemos de la producción de nuestro cultivo y estamos planificando de aquí a 15 días vamos a iniciar la siembra de sandía, ya mirando ya entrar la primera etapa en el mercado justamente para poder lograr poder vender a mayor precio. O sea, ese es el plan de producción y tenemos ya planificado la producción de sandía y esta vez también pensamos producir invertir un poquito más en tecnología. Vamos a hacer ya con sistema de regadío y con protección con mulching, protección de suelo para poder optimizar el tema de humedad en el suelo. Porque aquí en Choré es un suelo arenoso y el sistema de riego sin mulching rega a la mañana y a la tarde está seco. Entonces pensamos ya invertir un poquito más para poder garantizar esa parte de la producción. Y no podemos parar, hay que producir. Por más que haya problemas, te puede echar, pero tenemos que levantarnos y seguir produciendo, porque como agricultor esa es nuestra profesión, entonces vamos a tener que continuar en eso. El maíz va a salvar las plantas en muchos sentidos, ¿verdad? Nosotros tenemos producción de maíz también en nuestra finca. Ahora mismo, como usted dice, el tiempo está ayudando bastante, el maíz es sano. Hay mucha humedad en el suelo, el maíz está creciendo muy bien. Vamos a tener muy buena producción de maíz y el mercado también va a tener choclo, ¿verdad? Porque la agricultura familiar principalmente nosotros comercializamos en estado de choclo el maíz. Y una pequeña parte de lo que dejamos para grano seco para nuestros animales. Pero gran parte estamos vendiendo en estado de choclo y vamos a tener choclo de aquí a un mes en el mercado. Va a haber choclo de muy buena calidad, eso es lo que es seguro. El maíz está muy bien, el tiempo está ayudando para el maíz y creo que eso va a oxigenar un poco en la agricultura familiar, porque la mandioca también pasó por una situación muy grave, la sequía, la calidad de la raíz no está mejorando todavía, porque vino la sequía y además de eso vino también la mosca blanca y Marandobá también atacó, entonces eso afectó muchísimo la calidad de la raíz en la mandioca. La mandioca no se va a oxigenar todavía, vamos a tener todavía problemas en la producción de la mandioca. El maíz sí, el maíz yo creo que vamos a tener choclo en el mercado muy prontamente, pero vamos a tener. En estos tiempos y veo también que cada vez más el pequeño productor tiene que evolucionar y tratar de buscar apoyo crediticio para invertir en tecnología, ¿verdad? En horticultura sin sistema de riego no se puede más. En época de verano sin malla media sombra no vamos a poder producir más. Entonces vamos a tener que invertir más en tecnología para poder, y es cierto, el precio nos está ayudando. La mandioca que anteriormente vendíamos a 30, 40 mil guaraní la bolsa subió a 100, 140 mil la bolsa, pero no hay porque el productor ya vendió todo lo que hay y la mandioca que debería de entrar ya con buenos raíces,
no es lo suficiente. El rendimiento bajó tremendamente por el tema de la sequía y por eso yo digo que el problema de la mandioca vamos a seguir todavía este año. Ahora hay un plan de producción más intensa en la agricultura familiar de producir mandioca, pero no tenemos semillas de calidad debido al efecto de la mosca que vino y afectó muchísimo. No llegó a madurar todavía la rama semilla, entonces en eso estamos todavía. Muchos productores todavía no están haciendo mandioca, algunos ya hizo lo que tiene semilla y muchos no están esperando todavía, porque no tenemos todavía semilla madura. Choré es un distrito situado en el departamento de San Pedro, teniendo como principal vía de acceso la ruta Paraguay 8. Es eminentemente agrícola. En otros tiempos era conocido como la capital del tabaco. Actualmente se destaca por la producción de plantas medicinales y hortalizas. La modernización del sistema productivo permitirá desarrollar una producción hortícola más eficiente, con mayores rendimientos y calidad. No obstante, todavía existen varios desafíos por vencer, tanto los inherentes al sistema de producción como los externos. Sí, en horticultura es urgente y necesario. En los otros cultivos de maíz, mandioca, el pequeño productor tiene bastante experiencia. Pero en horticultura, como es un trabajo muy acelerado, muy intenso y con tecnología, con diferentes tecnologías de producción, ya sea de variedades híbridas, tenemos una inmensa variedad de poder seleccionar y ver cuál es la que mejor se adapta para nuestra zona y para el sistema de producción que hace los horticultores, entonces necesita de conocimiento. Y si no tiene acompañamiento técnico, yo veo muy difícil tener, porque yo por más que tenga poca experiencia de conocimiento, pero tengo una formación en agronomía, aún así tengo problemas, ¿verdad? Aún sí tengo problemas y trato de solucionarlo, ¿verdad? Acompañando con otros colegas. Pero un pequeño productor que no tenga un conocimiento básico en tecnología, en horticultura, es muy difícil tener éxito si es que no tiene el acompañamiento de los técnicos. Necesitamos acompañamiento de técnicos y por sobre todo, ¿verdad? En infraestructura, ya sea malla media sombra, sistema de riego o construcción de invernadero, entonces va a tener que recurrir, o las instituciones responsables de eso tienen que acompañarlo ahí para tener éxito de productividad en nuestro país. O si no, veo difícil y cada vez más vamos a seguir abarrotados por el tema de contrabando, porque si no tenemos buena producción en cantidad y en calidad en nuestro país, difícilmente vamos a poder contrarrestar el efecto contrabando o el efecto de ingreso de productos de otros países, ¿verdad? En otro momento, el profesional destacó la importancia de la producción en fincas familiares, principalmente para resguardar la seguridad alimentaria. O sea, la agricultura familiar ahora mismo se tiene que centrar en la producción de alimentos, solamente la producción de alimentos. ¿Qué es lo que más consumimos nosotros? Nosotros consumimos muchísimo maíz, poroto, mandioca. Y otro también que ahora está entrando un cultivo que nosotros también estamos ya planificando producir es la batata, ¿verdad? La batata es muy consumido, pero no está en el mercado. Ahora mismo el precio de batata está a 5.000 aquí en nuestro distrito, ¿verdad? Y está a 3.000 en finca, ¿verdad? Es un precio y esto no va a parar, porque no hay, porque nuestra cultura es consumir raíces, ¿verdad? La mandioca. ¿Y quién reemplaza la mandioca? Si no hay mandioca, el que le va a reemplazar es la batata. Entonces el productor tiene que buscar esa alternativa de poder producir alimentos mirando ya lo que hoy está diciendo, ¿verdad? Fin de año, ¿verdad? ¿Cómo va a llegar este fin de año, ¿verdad? Entonces nosotros estamos pensando también en eso, planificar la producción, de cambiar un poco. Vamos a tener mandioca,
porque nosotros somos culturalmente consumidores de mandioca, eso no vamos a poder cambiar. Y entrar en el cultivo de renta con la batata, por ejemplo, ¿verdad? Entonces mirando eso. Entrar ahora en julio, que va a comenzar época normal para producir maíz amilazo, por ejemplo. Producir maíz amilazo para vender a Batimonotín, ¿verdad? Y otro, porque de poder pensar en los otros tipos de maíz, por ejemplo, difícilmente vamos a competir con las empresas grandes, porque la empresa grande hace ese tipo de maíz. Entonces nosotros tenemos que hacer otro tipo de maíz. El maíz amilazo, si nosotros buscamos en el mercado, no hay. No hay. El poroto, muy poco hay. Entonces creo que la agricultura familiar tiene que centrarse en esos estratos de producción. No pensar a producir lo que los grandes hacen, sino que lo que los otros no hacen y que puede ser consumida. Nosotros tenemos que producir alimento. Y como decís, pasamos por situaciones difíciles. La mandioca no está buena. La industria de mandioca, por ejemplo, necesita mandioca. Y el mercado de consumo también necesita. Entonces nosotros tenemos que empezar a planificar nuestra producción mirando esos puntos para poder tener ingresos. Para poder tener ingresos sin dejar de lado lo que es nuestro consumo familiar. Nosotros en nuestra finca, como es una finca familiar, nos dedicamos también en la producción de ganado menor. Tenemos oveja, chancho, gallina y la parte de consumo familiar también mandioca, batata, maíz. Y este es nuestro rubro de renta. La horticultura en este caso es nuestro rubro de renta, ¿verdad? Los otros no son rubros de renta, tenemos pequeñas parcelas para nuestro consumo familiar y de nuestros animales. Pero la horticultura sí es nuestro cultivo de renta. Nosotros trabajamos con locote, tomate. Es importante la diversificación porque la zafra pasada, por ejemplo, nosotros tropezamos muy mal con el tema del tomate. Tuvimos ataque de tuta que no pudimos controlar y tuvimos pérdida total de nuestra producción. Pero nos salvó el locote, ¿verdad? Nos salvó el locote. Y ahora estamos lo contrario. Ahora estamos veo que estamos con una excelente producción de tomate y locote estamos tropezando con el tema de ácaro, algunas enfermedades foliares. Hay que diversificar. No podemos trabajar en un solo rubro y ahora vamos a entrar con sandía. Entonces, si nos sale bien tomate y sandía, vamos a salvar la plata en el año. Y dependiendo. Entonces, es muy importante la diversificación de cultivos. Yo creo que los productores tenemos que empezar a cambiar esa forma de trabajo y trabajar, no hacer mucho, porque aquí en este invernadero estamos teniendo cerca de 1000 plantas nomás. Pero, obvio, claro, tiene una infraestructura que va a hacer que produzca muchísimo más por unidad, ¿verdad? Pero con otro productor que no tenga esa capacidad, puede entrar nomás también con la diversificación de la producción. Si con uno no le sale, en el otro seguro que sale. Esa tiene que ser la forma de trabajo en la agricultura familiar. Porque difícilmente con un cultivo tener éxito y si te sale mal, entonces ya fuiste. La finca familiar cuenta también con colaboradores externos, generando de esa manera mano de obra, además de abrir la puerta de la hortícola a estudiantes de agronomía para compartir experiencias. Eso es cierto, como la gente de aquí me conoce también como profesional, muchos estudiantes vienen y hacen su pasantía, hace su trabajo práctico en la huerta, miran y a la par aprende con nosotros, ¿verdad? Esa también es una realidad y yo siempre trato de compartir también la experiencia con la gente, ¿verdad? Con los productores. Aquí me visita también algunos colegas que tienen problemas, que son técnicos, que trabajan en otra zona, vienen y conversamos, mostrar, mira, esta es la problemática, yo estoy haciendo de esta manera, me funciona, la otra manera no me funciona, porque es la única forma que nosotros podemos tener éxito, es compartiendo los conocimientos, ¿verdad? Yo no soy celoso en ese sentido, ¿verdad? De la experiencia que nosotros llevamos aquí y siempre tratamos de compartir también, tal así que siempre le agradezco también a ustedes que asisten y de esta manera también poder llegar a más gente, ¿verdad? Y puedan recurrir.
Hay muchos otros colegas están viniendo, algunos productores vecinos también vienen, ¿verdad? A mirar nuestra parcela, a ver y compartir experiencias. Así también yo me voy en parcela de ellos, aprendo también con ellos y es la única forma de poder tener éxito en la producción, de compartir los conocimientos y la experiencia, porque nadie es profesional en ese sentido. Nadie, el que te dice yo soy un experto en la producción, eso no existe. Siempre tenemos problemas en la producción y ahí siempre hay más que aprender, siempre hay más que aprender. Y lo aprendido hay que compartir para tener éxito en la producción. Al final le beneficia a todo que salga bien. Yo siento mucho cuando mi producción no sale, entonces no me gustaría que algo que yo estoy sabiendo y no le estoy contando a un productor amigo no fracase. Porque sentimos muchísimo, principalmente la parte moral. La parte moral, cuando no te sale, cuando venís en tu parcela, mira que tu tomate se está pudriendo, se está cayendo, afecta principalmente la parte moral más que lo económico. Y eso es muy difícil, porque yo conozco a algunos productores de la zafra pasada, por ejemplo, que pasaron por esa situación de moral y dijeron, mira, ingeniero, yo no quiero saber más nada de esto. Ahí entregamos. Así mismo dicen los productores. Entonces, eso es importante, compartir la experiencia con los otros productores para que podamos tener éxito en la producción. Yo siempre muestro lo que yo produzco, ¿verdad? Y voy también a los supermercados y les muestro la producción nuestra. Yo no tengo en calidad, no vamos a poder, tenemos la mejor calidad en la producción. Tenemos muchos productores que producen excelente calidad y la gente que dice que la producción nacional no es de calidad, eso no es cierto. Eso es porque tiene intereses de por medio. Yo quiero que visiten las fincas de los productores rurales, entonces que lleguen la gente y vean que en Choré se está produciendo tomate con tecnología y de buena calidad. Que eso está en el interior del país, está en el departamento de San Pedro. Que nos digan que solamente zona de Caguazú que son los mejores productores o mayores productores, ¿verdad? En la zona norte, en San Pedro, también hay producción de muy buena calidad y no es cierto que la producción nacional es de baja calidad, no. Yo puedo decir eso con la teoría y puedo demostrar por la experiencia que nosotros tenemos aquí y conozco a muchos productores, excelentes productores que producen de muy buena calidad. Nada que envidiar a las hortalizas que vienen de otro lado. El profesional concluye que los principales desafíos de la horticultura paraguaya son el financiamiento para adquirir insumos, dotarse de infraestructura y una transferencia adecuada de conocimiento para asegurar la eficiencia productiva.